Amigos de YouTube, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están programadoras y programadoras de Excel? Hoy lo que vamos a ver es cómo filtrar datos mientras se escribe en un text box y dichos datos están en otra hoja. Es decir, nosotros acá tenemos la hoja base de datos, acá tenemos 61.000 datos, 61.600 datos. Estos datos vamos a filtrarlo a medida que nosotros vamos escribiendo y los vamos a mostrar en esta hoja inicio. Podemos filtrar por descripción, que va a buscar en la columna C, o por marca, que va a filtrar en la columna D. Vamos a ver la macro en acción, luego les explico el código. Por ejemplo, acá vamos a buscar, con nosotros esto funciona cuando nosotros ya hemos empezado a escribir más de 2 caracteres. Con 2 caracteres no hace nada. Cuando ya empecé a escribir más de 2 caracteres y 3 en adelante, empieza a buscar y empieza a buscar y a mostrar todo lo que yo lo que en la base de datos encuentre con esta cadena de caracteres que yo voy escribiendo. Hasta acá yo quiero escribir aceite, pero hasta acá voy escribiendo AC. Entonces me va a buscar todo lo que tenga AC en la descripción del artículo, ya sea adelante, entre medio, al final, donde esté esa cadena de caracteres. Por ejemplo, acá aceite está al final, lo encuentra ahí, lo busca. Aceite también. Acá dice acero, pero coincide también, entonces lo muestra. Acá dice acero, lo muestra. Aceite lo muestra. Y tenemos esponja acero, aceite para. Entonces todo lo que tenga en 6. Entonces si yo sigo escribiendo, me va a ir filtrando cada vez más datos mientras yo escribo. Aceite. Fíjense que me va a ir filtrando más datos y me filtró todo lo que dice aceite. Y fíjense que está todo lo que dice aceite. Si yo quiero aceite solamente, pongo un espacio y me filtra todo lo que dice aceite, espacio. Entonces eso es lo que hace la macro. Filtrar mientras se escribe, buscando en esta base de datos 60.000 artículos y mostrándolo acá en esta hoja inicio. ¿Cómo se hace esto? Bien, vamos a el editor de Visual Basic, pero antes de ver el código en el editor de Visual Basic Application, vamos a ver cómo se agrega este pequeño, que aunque parezca una celda, es un text box ActiveX, aunque parezca una celda. Lo necesitamos porque ahí necesitamos establecer cuál va a ser en el evento. Vamos a usar el evento change desde combo box para poder lograr esto de que mientras escribamos podamos ir mostrando los datos. ¿Cómo se hace esto? Desde la ficha programador vamos a ir acá, bueno, modo diseño, y vamos a insertar un control ActiveX, un text box, cuadro de texto. Lo insertamos. Fíjense que acá ya está insertado en un tamaño tal que cubra la celda, totalmente la celda, y no se ve, por eso aparenta ser una celda. Podemos agrandar un poquito más y aparenta ser una celda. Yo a esto le podemos ir a propiedades y lo que vamos a hacer es, yo acá le cambié, es linkearlo, primero linkearlo, o sea, hacerlo que un link con la celda, es decir, todo lo que yo escriba en este combo box va a ser igual, por ejemplo, en link cell, en esta propiedad, va a ser igual a F1. ¿A dónde va a estar linkeado con F1? Fíjense que yo voy a escribir algo acá. Salimos del modo de edición para poder escribir. Yo voy a escribir, qué sé yo, cualquier cosa. Y si yo voy a la celda, fíjense en la barra de fórmula, en la celda F1, se ha escrito tal cual lo que yo he escrito en el combo box. ¿Por qué? Porque está con la propiedad linked cell. Eso es lo que necesitamos. Vamos a un modo de edición, vamos a eliminar esto, vamos a ver cómo está propiedades. Es lo que necesitamos. ¿Y qué hicimos acá? Pusimos la propiedad linked cell con C1. Es decir, todo lo que escribe en el combo box se va a escribir en C1. ¿Por qué? Porque lo necesito luego para copiarlo en otra parte de la base de datos para poder crear los filtros y ejecutar el filtro avanzado. Recuerden que esto está con un filtro avanzado. Acá yo simplemente le he cambiado el color.
le he puesto amarillo, ustedes le pueden poner el color que ustedes quieran y también modificar todas las propiedades, pueden modificar desde acá pueden modificar el ancho, desde acá pueden modificar el alto, así lo igualan a una celda. Bien, hecho esto, entonces tenemos acá y eso linkea con C1, lo que vamos a hacer ahora es ver el código. Propiedades o ALF11, perdón, propiedades no, ficha programador, Visual Basic Application o ALF11 y van a poder ver el código. Antes que nada, les solicito que se suscriban, así YouTube les avisa de nuevas vídeos que se estén subiendo. Activen la campanita y cada vez van a ser más en el canal, de esta forma apoyan el canal. También lo apoyan con un comentario, un saludo, apoyan al canal, eso le dan muestras a YouTube que el video es útil y lo pueden mostrar a otras personas. Bien, vamos a ver, el código entonces está en la hoja inicio, que es donde vamos a poner los datos, pero en la hoja inicio no está en Worksheet, sino en el objeto textbox que hemos creado. En el textbox que se llama textbox1, en el evento change. El evento change, acá hay muchos eventos, pero necesitan el evento change. ¿Qué es lo que se va a hacer ahí? Ahí lo que va a hacer es primero con esto evita algún error que se pudiera existir. Si hay algún error, no va a bloquear Excel, sino que va a seguir. Tal vez la macro no dé los resultados que se obtengan, pero la macro no va a trabar el archivo de Excel. La macro no va a hacer eso. Entonces, por eso es importante. Yo siempre lo uso para controlar errores. Con esto quitamos los movimientos de pantalla con el primero y con el segundo quitamos los mensajes que pudieran aparecer de Excel. Y acá con este código volvemos a ponerlo en true para volver a dejarlo como estaba al principio. Hacemos un objeto denominado A con la hoja inicio y un objeto llamado B con la hoja base de datos. Para que esto a los fines luego de escribir en forma más fácil el código. Por ejemplo, acá no hacemos shift sheet db, base de datos, range, sino directamente ponemos b punto. Para mí es más fácil, cada uno lo hace como le parezca y le sea más fácil. La escritura del código, no hace tan largo el código. Entonces hacemos b, range j1 va a ser igual a b1. b1, ¿dónde tenemos b1? Recuerden que yo podía buscar por descripción, podía buscar por marca. Entonces, si es descripción o marca, va a estar en b1. Entonces B1 lo copiamos en esta celda J, acá en J1. Acá yo voy a escribir temporalmente, fíjense que acá está escrito en forma temporal, voy a escribir el criterio de filtrado. Fíjense que ya en J1 escribí, voy a filtrar por la columna descripción, o sea, en esa base de datos, se acuerda que es un filtro avanzado y necesito darle o decirle dónde están o por cuáles son los criterios de filtrado. Entonces yo le estoy diciendo que en la columna de descripción ahí filtre por esto que está acá. Y eso que está ahí sale de la otra columna, de la otra celda y columna, perdón. Entonces, J2 de B, que significa de la hoja base de datos, donde está la base de datos, J2, acá se va a escribir esto, que es la celda A1. Igualmente acá esto lo podría haber obviado, también podría haber puesto directamente el nombre del textbox, funciona igual. Bueno, estaba así en el ejemplo, pero ustedes podrían haber puesto el nombre del textbox igual. Lo que hace acá es agregarle los asteriscos, que son dos comodines. Estos comodines significa que me busque la cadena de carácter y cualquier cosa, cualquier carácter que esté delante o cualquier carácter que esté detrás. Esto es lo que hace esto que está acá. Entonces me dice que de la concatene, es decir, el asterisco, más lo que yo escribí en la celda, lo que yo haya escrito acá, lo que yo haya escrito ahí, fíjense cómo se modificó, antes decía aceite, ahora dice, le saqué los dos caracteres.
Entonces, lo que yo haya escrito en esa celda, porque recuerden que el textbox está linkeado con la celda, o sea, hace un link a la celda. Es todo lo que se muestra en textbox se va a mostrar en la celda, se va a escribir en la celda. Lo que dice en la celda C1, y acá hay un if, que lo que hace es establecer que se escriba, en el caso que se escriba un asterisco al final. Por eso ustedes lo ven así. Entonces, asterisco, si yo no quiero, solamente quiero para la palabra completa, obviamente le puedo llegar a sacar esto y me va a encontrar todo lo que haya adelante, solamente lo que yo escriba, más el carácter que yo escriba. Si yo lo quiero que atrás, saco la parte de adelante y listo. Pero bueno, así encuentra, es más fácil, así es mejor porque encuentra donde esté la palabra que yo vaya escribiendo, lo va mostrando. Y me crea acá, fíjense que acá, aunque no vean, es un criterio de filtrado que yo lo voy a usar en la macro. Entonces, una vez creado el criterio de filtrado, con esto, voy a llamar a la macro call searching. Entonces, acá la macro call searching es esta que está acá. Esto simplemente es para dotar al archivo de funcionalidad que sea entre 32 y 64 bytes por si fuera algo, pero como acá no hay funciones long, no hay, o sea, no hay variables long, si está esto no está lo mismo, pero por si tuvieran otra cosa, esto viene, recuerden que una partecita de otro ejemplo, entonces quedó de ahí. Pero no está de mal ponerlo para mantener compatibilidad entre 62 y 34 y 64 caracteres. Acá está la macro que yo les decía, busca la macro esta macro lo que hace es volver a hacer un objeto con A y B, con inicio y la hoja y la base de datos, la hoja inicio y la hoja base de datos, y aplica, y hace crea el rango para el filtrado, porque lo que hace primero es limpiar todo esto. ¿Por qué? Porque si yo no limpio esto me van a quedar los datos anteriores. Entonces lo que hace es obtener el rango en forma automática en el cual está escrito ahora y limpiarlo. Entonces te detecta la última fila con datos de la columna A. Fíjense que estamos trabajando en la hoja inicio. A detecta la última fila con datos de la columna A y entonces y establece si acá no hubiera ningún dato, siempre cuando yo hago ejecuto este macro, le voy a dar que la fila es menor a 3 y me va a borrar los encabezados y yo no quiero que me borre eso. Entonces me dice si es menor a 3 la fila, la última fila con datos en 3. Entonces el rango a borrar será A3H, A3H y la última fila con datos. Es decir, va a hacer esto, va a terminar esto en esta H y la última fila con datos. Todo eso lo va a borrar, lo va a limpiar para poder volver a escribir nuevamente los datos filtrados. Entonces borra la inicio para poder escribir los datos filtrados. Y acá viene lo interesante, que es donde se crean el filtro avanzado. Determino la última fila con datos que hay en la hoja B para establecer cuál es el rango donde están los datos. Con donde el rango están los datos, hacemos un objeto que se llama RNG, un rango, un RNG, con donde está la base de datos, está en A1, H y la última fila con datos determinado acá. Entonces con eso hacemos el rango de los rangos de datos a filtrar. Luego le debemos establecer dónde están los criterios, el rango con los criterios. Esto lo hacemos un objeto D, decimos que el rango de criterio va a estar en la hoja B, que en la hoja base de datos o de B, en el rango J1, J2. Acá está el criterio filtrado, lo establecemos con este código. Luego con este otro código vamos a establecer el rango donde queremos copiar los datos, que eso lo establecemos. Fíjense que es la hoja A, hoja inicio, desde A3 a H3 va a empezar a copiar los datos. A3 a H3, recuerden que se copia con el encabezado. Entonces de A3 a H3 va a empezar a copiar todos los datos. Ahí establecemos el dato donde se quieren copiar, donde se deben copiar los datos. Y luego con este código creamos el filtro propiamente dicho. Entonces, ¿qué hacemos? Con el rango de datos donde están los datos, vamos a aplicar con el rango donde están los datos a filtrar, vamos a aplicar un filtro avanzado
la acción que va a ser copiar a otro lado, no va a ser filtrar en el in place, en el lugar, va a copiar a otro lado. El criterio va a estar en la columna, en D, que D, el objeto D, yo le llamé a este rango, acá va a estar el criterio, que acá está el criterio de filtrado, descripción, que me filtre todo lo que sea parecido a eso. Y lo que va a hacer es copiarlo, ¿dónde? Copy to range. ¿Dónde va a copiar? Va a copiar acá donde yo le dije, en la hoja inicio, que es A, en la hoja inicio, desde el rango A3H3 en adelante, o sea, para abajo. Y va a filtrar datos únicos. Si hay datos repetidos, no los va a filtrar. O sea, datos son idénticos, no los va a filtrar. Y eso es todo, amigos. Con eso ustedes obtienen esto, que cada vez que yo escriba acá, en forma automática se vaya filtrando y mostrando. Y la base de datos está en otra hoja. Espero esto les sea de utilidad. Será hasta la próxima. No olviden compartir, comentar, sobre todo suscribirse al canal. Un pequeño comentario, saludo. No les cuesta nada, y un like no les cuesta nada y ayuda mucho al canal. Hasta la próxima, amigos. Suscriban.